Los olores, los colores, el paisaje siempre nos devuelven a nuestra tierra, a nuestra casa, a nuestro origen. Irene ha buscado a su hermana por más de 50 años. Al final de este viaje de vida se dará cuenta que el lazo de sangre por parte de padre que las une está más vivo que nunca. Mi nombre es Thais Casalino. Acompáñenme en este nuevo capítulo de Volverte a ver. Volverte a ver es regresar al punto exacto de partida. Lo que me falta para completar mi vida es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida, volverte a ver. Esta semana calurosa de febrero la vida nos lleva hasta el Agustino. Lidia es una hija que nos ha llamado insistentemente porque ya no puede más con la pena de su madre, doña Irene Corso, así es que vamos en su búsqueda para que nos cuente su historia. Es nuestra primera vez en el Agustino y hemos llegado hasta acá para conocer la historia de la señora Irene Corso. La señora Irene busca a su hermana, una de las relaciones más bonitas que nos encanta unir hace más de 50 años. Vamos a que nos cuente su historia. El corazón de Irene de 60 años nos recibe con esperanza y humildad, también con pena. Una pena que se esfuerza en contarnos minutos después a las afueras de la casa de su hija, en donde pasa esta temporada de verano, aquí en Lima. A ver, ceñito, nosotros hemos llegado hasta acá, nos perdimos un poco, pero finalmente hemos dado con su gracias, casita, sí, le agradecemos bastante. porque usted tiene un pedido especial para nosotros. Sí, tengo un pedido especial. Cuéntenos, señora. Es cuestión de mi hermanita, pues. No sabemos nada, estamos preocupados por ella, porque hacía como 50 años, era porque ella estaba a 15 años, yo estaba en Chibolitas, era como un poquito menos que de 7 años. Entonces mi mamita, como murió mi papacito, ella tuvo que irse a su casa, pues, a su pueblito de donde vivían sus padres. Su corazón se esfuerza por contarnos la historia de su pasado, como para que su mente no olvide. Irene Corso de Torres busca a su hermana mayor, Isabel, una hermana por parte de padre con la que vivió 10 años en el interior del país. Fue don Manuel Corso Sánchez quien la llevó a vivir al nuevo hogar que formó con su madre. Dice Irene que entre ellas no había diferencia, eran pues hermanas de alma y corazón. Que se juntó mi mamá con mi papá, estaba ella ahí porque mi papá lo recogió, porque ella, su hija de él era. Entonces de ahí lo llevó. Y ella vino para casar, mi padre, pues, murió. Entonces, Ella tenía 15 años, pero ¿tú la conoces desde cuántos años? O sea, cuando tú naces ya estaba ella. y ya estaba, pues, sí. Que ¿No? sí, como el chiquito, se veía como ir quitando juicito y ya le he visto a mi hermanita. Sí, Isabel. Isabel, sí. Isabel, tú estás buscando a Isabel. A Isabel, sí. Es tu media hermana, es tu hermana por Sí, parte de padre. papá. De padre nomás. Sí. ¿Estuvieron juntas más o menos cuántos años? Hasta que yo quería juicio, pues, ya cuando, como digo, hasta que se murió mi papá. Don Manuel Corso Sánchez tenía 35 años cuando murió y dejó a 4 hijos huérfanos de padre en Opaván, un pueblo a 4 horas de Celendín, en Cajamarca, en donde formó un bonito hogar. La mayor de sus hijas, Isabel, tenía 15 años cuando él murió. La menor era Irene. Ella recuerda cómo siempre su hermana la cuidaba, cómo jugaban en la chacra, cómo ambas amaban a su padre, cómo la muerte de don Manuel les dolió tanto y marcó su destino para siempre. ¿Y de qué murió? Cólico. Mejor dicho, él andaba mal cochino así de él. Porque él trabajaba en las minas y era el único que sacaba la plata, el oro. Tenía otro amigo y eso lo mandaba a hacer, porque él no sacaba
Entonces a él lo trataba su patrón. Y a mi papá no, él lo acariciaba, no quería que salga de ahí. Entonces él tuvo envidia, tuvo cólera. Entonces él lo mandó a hacer, le dieron en chicha. Mi mamá contaba, dice que se fue a la chicha, tomó chicha y le quedó gusto, que hay gallinas por acá. Qué feo, dice que le daba náusea a la chicha. Entonces ahí al segundo día le dio el cólico. Le dio el cólico hasta matarlo. Y murió. Su madre le contó de aquella creencia. Cierto o no, su padre había muerto en 1959 y nada volvió a ser igual en casa. Algunos familiares de la madre de Isabel vinieron a recogerla. Irene se quedó con sus hermanos y su madre, y así nunca más se volvieron a ver. Han pasado más de 50 años hasta hoy. Esta relación de hermana, a veces muchas personas que tenemos hermanos, sabemos y sentimos esa relación, pero hay otras que no. Sí. ¿Tú cómo explicas esta relación o este cariño Sí, que mejor te tenías dicho, con tu hermana? yo tengo pena, porque digo, ni más lo veremos, ni lo veré, moriremos una de ellas y no nos veremos. Irene había olvidado esta pena mientras cuidó de sus 9 hijos y formó un hogar en el mismo lugar en donde se sentía segura y creció toda su vida, en Opaván. Su hermana nunca volvió a buscarla y por eso el corazón de Irene intentó olvidarla, pero no pudo. Le contó de su pena a sus hijas, a todas. La mayor, Lidia, fue la que nos llamó. Entonces le cuento, le digo a hijita, le digo, mi hermanita no sé qué fin yo y ni sabré nunca. Y ahí me dice, ay mamita, hay aquí en la televisión que sale y me dice, de volverte a ver. Ajá. No, vamos a intentar. Le digo, ¿qué será mamita? Le digo, por si acaso, a ver, pues intenta, le digo. Entonces ella pues, comenzó a llamar, a conversar. Mi hijita, la que vive acá. Entonces ella me dice, mamita, lo vas a ver a su hermanita. Me dice, ay, yo también a mi tita, dice ella. Y sería una alegría para ti. Sería una alegría para mí. Sí, pues, una alegría grande, bastante grande. Porque ¿qué es lo que más recuerdas o qué es lo que más extrañas tú de tu hermana? Mejor dicho, estar juntas, sabemos dónde vive, sabemos dónde está, qué lugar vive. Pero si retrocedemos en el tiempo, por ejemplo, retrocedemos 50 años, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas chiquita y cuando ella te cuidaba, cantaban canciones? ¿Qué hacían juntas? Así nos cuidaba, nos veía, nos vigilaba, nos lavaba, nos peinaba. Que era grandecita y así. Nos estimábamos, pues nosotros tuvimos pena, ella también lloró, nosotros también chiquitas lloramos. Para separarse, pues, la separación. El corazón de Irene es un poco duro al recordar, pero que no lo confunda. Su pena duele tanto como muchas de las ausencias que ya hemos contado. Su alegría sería grande también, volver a ver a su hermana, más de 50 años después, ¿se imaginan? ¿Cómo era ella? Cuéntame. ¿Qué te acuerdas de ella? Es narigonita, porque mi papá era narigón. No me acuerdo su color, si era morenita o... ¿Bonita? Sí, pues porque mi papá era uyuquito, le decían él, el blanco, colorado, blanco era. Sí. Y su mamita sí no lo conocí como será sido. Y risueña, los hacía reír, porque siempre hay una característica de las hermanas que o te hace reír, sí, o te hace jugar, o te hace cantar. ¿Cómo era ella? Así risueñita. No mucho me acuerdo, como le digo, porque era chica, pues. Irene tenía 7 años cuando su hermana se fue. Isabel tenía casi 17. La recordaba con dificultad físicamente, pero claro que la extrañaba. Todos estos años ha tenido miedo de buscarla, en verdad, me dice, porque no sabe qué puede haber pasado con ella. ¿Y por qué sería importante volver a verla, Irene? Mejor dicho, para saber, pues, digas, para reconocernos vuelta de años, a vernos, vernos. Abrazarse, cariñarse. Sí. De tantos años, pues, acá mi hermana, ¿cómo estará? Años ya no lo veo. ¿Cómo será? Está mi hermanita. Tendrá sus hijos, sus nietos, ¿cómo tendrá? Sí, pues, ya serás tía abuela, claro. ¿Cómo será? ¿O qué habrá pasado con ella? ¿Qué habrá pasado? No se habrá casado, estará soltera, pero no creo que sea soltera. ¿Le habrá pasado algo? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuándo se muere? Ya no lo pueden ver. Ya no será. No, pero se puede saber también. Eso se puede saber. De repente ella tiene sus hijos, por el apellido, de repente por ahí puede salir, fíjate. Sí. Claro.
O sea, tienes una ilusión grande. Sí. Irene Corzo de Torres, a sus 60 años, ha iniciado este viaje de búsqueda por el que siempre se sintió incompleta. Más de 50 años después, es su deseo mayor, ahora en el invierno de su vida, encontrar a su hermana de infancia, de alma, corazón, acaso para así recuperar retazos del rostro de su padre, de esos recuerdos de familia que nunca se olvidan. ¿Tienes fe tú? Ay, bastante, porque yo tengo muchos testimonios de Dios. Sí. Sí, bastantes testimonios tengo, lo que Él me da cuando yo le pido. ¿Y le has pedido? Sí, yo sí, primeramente. Su corazón está lleno de fe y el de nosotros también. A la mañana siguiente fuimos en búsqueda de su hermana, pero todo eso se los contaré al volver. Tanto tiempo en la oscuridad.